Vamos a ver, está ya comprobado por múltiples estudios y ya desde hace mucho tiempo, y esos estudios se van renovando pues de forma prácticamente anual, que está comprobado que la utilización de corticoides de forma habitual y sobre todo a partir de determinadas dosis influyen negativamente en la conservación de la masa ósea de nuestro esqueleto. Está demostrado en el sentido de que por una parte los corticoides disminuyen la actividad de los osteoblastos, que son las células que nos forman hueso, los inhiben tanto el número como la función de los mismos, y por otra parte estimulan la actividad de los osteoclastos, que son las células que destruyen nuestro hueso. Entonces normalmente hay un equilibrio entre esas dos células, que dependiendo de la edad de la persona establecen que el organismo pues, sea más o menos estable en cuanto a su cantidad de masa ósea. Lógicamente el envejecimiento ya influye en que la masa ósea vaya disminuyendo, porque eso es un efecto natural, pero el corticoide incide específicamente en alterar ese equilibrio entre las dos células, formadoras y destructoras, a favor de la destrucción. Eso está íntimamente ligado a dos cosas. Primero, la dosis de corticoide que sea necesario para tratar la patología del paciente, y por otra parte el tiempo o duración de ese tratamiento. Lógicamente se intenta siempre la utilización de los corticoides en el tiempo más corto posible y a las dosis menores posibles para controlar la sintomatología. Unas veces se consigue, otras veces no, porque depende lógicamente del problema que se esté tratando. El nivel crítico, digamos, en cuanto a dosis diaria son 7,5 miligramos de glucocorticoide, que son los habitualmente utilizados en los tratamientos de este tipo, y el tiempo, digamos, razonable sería máximo 3 meses. Lógicamente hay gente que se puede, digamos, atener a esa dosis y ese tiempo, y otras personas que por desgracia necesitan más dosis y más tiempo. Lógicamente ellos van a tener más riesgo de que su esqueleto sufra las consecuencias. Evidentemente, por el mero hecho que hemos comentado hace un momento de la pérdida de masa ósea, la posibilidad de que existan fracturas por traumatismos de baja energía, que llamamos, porque hay traumatismos que son de alta energía que le provocan lesiones a cualquier persona, se tome o no se tome medicación, pero hablamos de fracturas de baja energía, y básicamente son las fracturas de muñeca, las fracturas de cadera y fundamentalmente las fracturas vertebrales por aplastamiento. Fundamentalmente son las tres fracturas, digamos, más relacionadas con la ingesta de corticoides y con la osteopenia provocada por ellos mismos. También es verdad que se puede tener una osteoporosis de otra causa y sufrir las mismas fracturas, pero evidentemente si una persona está en tratamiento, sobre todo tratamiento crónico, con corticoides, tiene un riesgo incrementado de forma evidente en sufrir fracturas de este tipo por traumatismos de baja energía, pequeñas caídas, pequeños golpes, esfuerzos físicos a veces, sobre todo las fracturas vertebrales. Simplemente levantar un peso de mala manera puede suponer que una vértebra sufra un apuñamiento, y eso es una fractura vertebral clarísima, y evidentemente el corticoide lo favorece de una forma directa y clara y evidente. En cuanto al tema de las caídas, pues también influye, por desgracia, de forma positiva en el incremento de las mismas, por una sencilla razón. Los corticoides provocan fundamentalmente una pérdida de masa muscular, lo que llamamos una hipotrofia postcorticoidea, fundamentalmente además en la musculatura de la marcha. Básicamente cuádriceps y gemelos se afectan muchísimo, sufren bastante hipotonía de una forma además rápida, que curiosamente luego, de una forma casi general, cuando se suspende el tratamiento, si se puede suspender, si la persona tiene una cierta edad razonable, no es demasiado mayor, puede recuperar, pero durante el tratamiento sí que hay una miopatía, la miopatía de corticoidea, que lógicamente genera que la persona tenga una mayor dificultad a la marcha, que sea más fácil que se tropiece, que sea más fácil que haga un mal apoyo, y por tanto pues tenemos una cadena. Tengo menos masa ósea, no tengo una buena estabilidad, si me caigo, aunque me dé un golpecito, pues tengo un riesgo de fractura incrementado respecto al resto de la población general.
una pena, y lo digo a lo mejor entonando el mea culpa como profesional de la medicina, quizá no se esté haciendo demasiado caso o demasiado énfasis en el tratamiento preventivo de las consecuencias de los tratamientos de este tipo, que por otra parte son obligados en determinado tipo de patología como la que estamos, la que nos ocupa. Es fundamental que a cualquier persona que se le vaya a establecer un tratamiento corticoideo, sea en forma aguda, en bolos, o sea, y sobre todo de forma crónica, primero intentar ajustar la dosis a la mínima dosis posible que le mantenga libre de síntomas de su enfermedad. Segundo, intentar acortar el periodo de tiempo que va a sufrir el tratamiento, o que va a tener que ser sometido al tratamiento, más que sufrir. Por eso se establecen las pautas normalmente descendentes progresivas para intentar ese objetivo. Y luego al paciente se le deben dar una serie de recomendaciones. En la medida de las posibilidades, la actividad física moderada, sin llegar al agotamiento, es fundamental. El esqueleto tiene un estímulo, mecánico fundamental para mantener su biología lo mejor posible, y es la tracción muscular. Para eso se necesita que la persona se mueva, que la persona camine, que haga una actividad moderada dentro de sus posibilidades, dentro de sus capacidades, pero que la haga y diariamente, si es posible. Es fundamental, por ejemplo, pasear al aire libre, porque aunque el día esté nublado, la radiación ultravioleta es nuestro más barato aporte de vitamina D para nuestro organismo a través de nuestra piel. Es fundamental, siempre que se puede, la climatología lo permita, el pasear exponiendo amplias zonas del cuerpo a la luz ultravioleta, o sea, lo que es al sol, sin llegar a quemarnos, porque con eso conseguimos unos niveles de vitamina D gratuitos fundamentales. Por supuesto, además, se pueden y se deben aportar de forma artificial mediante medicamentos. Un aporte diario de calcio y vitamina D, normalmente en pastillas, hay muchos. El aporte de vitamina D específica mensual, para mantener, como digo, los niveles de vitamina D en el organismo, que son los que favorecen la absorción de calcio en nuestro intestino y mantienen nuestro equilibrio óseo, por así decirlo, a nivel iónico. Es fundamental. Y luego, por supuesto, si el tratamiento corticoideo va a ser prolongado, porque no nos queda otro remedio, pues es obligado a hacer un tratamiento preventivo. Actualmente la osteoporosis primaria, no la osteoporosis secundaria por corticoides o por otras enfermedades, la osteoporosis primaria tiene unos tratamientos ya muy estandarizados, muy válidos, que han demostrado su eficacia, y que evidentemente una persona que va a requerir tratamiento con corticoides de forma prolongada hay que aplicar de una forma sistemática, y ahí quizá, ya digo, es donde tengamos que entonar el mea culpa, porque por desgracia no se suele hacer. Pero aparte de la dosis diaria de calcio y vitamina D en pastillas, de la dosis mensual de vitamina D normalmente en ampollas bebibles, están los tratamientos con bifosfonatos, que son unos comprimidos que normalmente se toman 1 o 2 días a primeros de mes. Tienen una actividad muy importante formadora de hueso, normalmente se establece, todo esto ya está muy estandarizado según la Organización Mundial de la Salud. Son tratamientos más o menos controlados, de 5 años, luego se establece un descanso. Hay que hacer controles densitométricos obligados antes, durante y después de la finalización del tratamiento. Básicamente, la densitometría debería practicarse a todo paciente que se vaya a plantear un tratamiento de este tipo. Y luego hay tratamientos un poquito más, digamos, más agresivos, que ya no es solo la pastilla. Si el bifosfonato hay gente que no la tolera por temas de gastritis, temas de esofagitis y demás. Tenemos, por ejemplo, el denosumab, que es un medicamento antirresortivo muy potente, que es muy cómodo de usar, son 2 inyecciones subcutáneas al año. Tiene el problema del precio, pero es un tema totalmente soslayable, porque si nos ahorramos fracturas de muñeca, fracturas de cadera y fracturas de vértebra, estamos ahorrando por una parte lo que nos va a costar los tratamientos, y eso es algo que quizás de alguna manera un poquito corta, pues a lo mejor no sabemos valorar ni siquiera los propios profesionales. Aparte del denosumab, pues luego ya tenemos tratamientos más agresivos, como puede ser la hormona paratiroidea, la tiriparatida. Son tratamientos recortados, máximo 2 años, es una inyección subcutánea diaria, es como viene en unas jeringuitas como la de los diabéticos, se lo pincha el propio paciente. Son 2 años de tratamiento.
Después hay que continuar con uno de los otros dos, pero en las osteoporosis primarias o secundarias, como la de los corticoides, es una actividad muy potente y por supuesto totalmente demostrada. Y luego ya hay otros tratamientos más agresivos, en el sentido, por ejemplo, que es el ácido zoledrónico, que es intravenoso, que se utiliza en hospitalización de día, suele ser una dosis o dos anuales en hospitalización de día y controlar. O sea, tratamientos tenemos para prevenir, si no evitar, por lo menos disminuir las consecuencias del tratamiento corticoideo, que evidentemente es necesario y obligatorio para estos pacientes y para otros muchos que lo necesitan. Entonces lo que debemos hacer es mentalizarnos de que la relación coste-beneficio siempre va a ser a favor del paciente, y por tanto beneficio para todos.